eres todo lo que necesito. ¿Cómo están, hermanos? Somos iglesia, somos Amisadai. Qué hermoso poder estar en este momento compartiendo este devocional con ustedes. Y el tema de esta semana es prepárate a vivir por el poder de Dios. Un tema muy potente, un tema muy interesante, un tema muy hermoso en el cual vamos a estar compartiendo durante esta semana. La Biblia nos dice en 1 Corintios 4:20, en la NTV, dice lo siguiente: pues el reino de Dios no consiste en las muchas palabras, sino en vivir por el poder de Dios. Qué tremendo, ¿cierto?, lo que nos enseña la Biblia. O sea, dice, el reino de Dios no consiste en las muchas palabras. No es algo que simplemente se hable, no es algo que simplemente se escuche, ¿cierto? Sino que el reino de Dios es netamente vivir por el poder de Dios. Netamente eso. Esto quiere decir que Dios mismo bendice a las personas que dependen de Él, a las personas que se entregan a Él. Si nosotros dependemos de Él, si nosotros nos entregamos a Él, Él nos va a llevar a vivir por su poder. Esto implica una soberanía de Dios y nuestra completa dependencia de su presencia y de su voluntad. O sea, el plan que Dios tiene para tu vida, ¿cierto?, es el vivir por el poder de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender día a día. En Efesios 3:20 dice, también en la versión NTV, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir, o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. O sea, ese poder, esa gloria, esa presencia de Dios actúa en nosotros, actúa en nuestra vida. Qué tremendo poder darnos cuenta, ¿cierto?, de esa verdad que está ahí en la Biblia, ¿cierto?, y que nos hace y que nos lleva a vivir continuamente por el poder de Dios. Para que todo lo anterior tenga efecto y sea vida en nosotros, debemos tener claro que la sola lectura de la Biblia no es suficiente. No es solamente leer, ¿cierto?, o no es solamente orar, sino que la palabra tiene que hacerse vida en nosotros. Y cuando nosotros incorporamos esa palabra, ¿cierto?, se hace presente la transformación, que es mediante el vivir por el poder de Dios. Quiero reforzar las ideas que nos compartió Fernando el día de ayer, ¿cierto?, en el devocional que él tuvo, que estuvo bien preciso, bien conciso, ¿cierto? Y él decía que para vivir el poder de Dios, ¿cierto?, tenemos que vivirlo mediante la oración, mediante la obediencia y al confiar en Dios. ¿Cierto? Son 3 pasos que nosotros cada día tenemos que dar. Orar, bueno, y obviamente leer la palabra, ¿cierto?, meditar la palabra, pero también tenemos que obedecer y tenemos que confiar en Dios. Si nosotros seguimos esos pasos, ¿cierto?, al pie de la letra, vamos a poder vivir continuamente en la presencia y el poder de Dios. Hermanos, Dios es bueno, ¿cierto?, y fiel siempre. Él en todo tiempo cumple sus promesas. Es hermoso poder ver eso cada día en nosotros, en nuestra congregación, en nuestro pastor, en nuestros líderes, en nuestras familias, en nuestros hijos, ¿cierto?, en nuestro hogar. Qué hermoso es poder ver esa promesa cumplida para nosotros. Y esta es la invitación, a que cada día podamos vivir por el poder de Dios. Somos iglesia, somos Amisadai. Bendiciones.